luego conversamos acerca de la práctica y retomamos o continuamos con la programación ya con la sesión, con los temas previstos para la sesión número 12. Disculpen, ¿qué está pasando acá? Ok, entonces comentábamos que el análisis de una inversión implica estimar su riesgo y también implica determinar su rentabilidad y a su vez estimar cuál es el nivel de riesgo. La inversión tiene que ser adecuada para el inversionista o propietario del capital, por lo tanto la expectativa es que la inversión tiene que ser rentable, pero como la rentabilidad se calcula sobre premisas, sobre supuestos de lo que va a pasar en los próximos años, es previsible que esa rentabilidad puede cambiar. ¿Cuánto puede cambiar? Es el análisis de riesgo que nos va a determinar los valores límites de cada variable, los valores combinados entre dos o más variables o incluso entre muchas variables usando lo que es escenarios, mínimo 3 escenarios. El escenario más probable es el escenario optimista y el escenario pesimista. Para tomar la decisión en cuanto a la rentabilidad hace falta 2 instrumentos, el flujo de caja y la tasa de descuento. Entonces vamos ahora a revisar un poco más acerca de la rentabilidad, en donde el flujo de caja puede tener diferentes comportamientos en el tiempo, al igual que el costo de oportunidad. Recordemos que para hallar la rentabilidad necesitamos conocer el flujo de caja y la tasa de descuento. Entonces, de eso trata este punto que quedó pendiente de la clase pasada. El flujo de caja, que son los ingresos menos los egresos en cada periodo de tiempo. Recuerden que el flujo de caja es diferente al saldo de caja. El saldo de caja en contabilidad lo vamos acumulando. El saldo de caja en finanzas, si queremos acumular previamente, tenemos que hallar el valor presente de cada flujo. Entonces, el flujo de caja lo que muestra en el tiempo es el momento actual, digamos F sub 0, hoy presente. Hay un costo, que es la inversión que vamos a hacer, inversión que va a ser menor para el dueño si la empresa se endeuda o se financia. Y luego vienen beneficios en el futuro, incluso esperamos a partir del primer año. Pero normalmente, y es previsible en los negocios, que en el primer año tengamos pérdida, incluso un segundo año, o en el resto de los años, en cualquier momento, puede haber una pérdida. Cuando uno planifica un negocio, cuando proyectamos los valores de este beneficio, es natural que el año 1 y el año 2 tengamos pérdidas, y para ello, la autoridad tributaria, en nuestro caso la SUNAT, establece una compensación. ¿Cuál es? Si hay pérdida, no pagamos impuesto a la renta. Esa pérdida en el siguiente año sirve como crédito, vale decir que el impuesto a la renta en el segundo año se calcula por la diferencia entre la utilidad del año y la pérdida anterior. Incluso si sobrase, eso sirve para el siguiente año, y cada utilidad de un año tiene vida propia hasta por 4 años en la medida que no ha sido agotada. Pero el modelo que hemos desarrollado es un modelo elemental en donde hay un solo costo, momento actual, y todos los beneficios son positivos. Entonces, esto puede cambiar y por lo tanto el análisis tiene que adecuarse a lo que pueda ocurrir en ese escenario futuro. Otro tema interesante del modelo básico que hemos visto es que la tasa de descuento representa el costo de oportunidad del accionista o propietario. Para que la tasa de descuento sea el costo de oportunidad, es importante que en el flujo de caja, ¿no?, como parte de financiando el costo total de la inversión, esté la deuda, de suerte que en el flujo de caja el valor negativo que resulte no es la inversión total, sino el aporte de capital del accionista o propietario. Y los beneficios naturalmente van a ser para el accionista. Esto quiere decir que el negocio tiene que pagar su deuda. Esto es un enfoque desde el punto de vista privado, de que cualquier inversionista que pone dinero en su negocio requiere un rendimiento mínimo, y por lo tanto el flujo de caja tiene que satisfacer esa expectativa. Hay otro enfoque que de repente ustedes lo van a ver en su uso de proyectos más adelante, en que la tasa de descuento, en lugar de decir el costo de oportunidad, es el costo de capital. Y en el costo de capital está el costo de oportunidad y el costo de la deuda, y la deuda con su beneficio tributario. Si eso fuera el caso, entonces el flujo de caja, aquí no puede estar la deuda, tiene que estar la inversión total, y en los beneficios no debe descontarse la deuda, porque la deuda no lo está tomando para el análisis la empresa. Otra particularidad es que todo el flujo se hace asumiendo que la inflación no es un problema. Vale decir, si los costos de mi negocio se incrementan al 3% por efecto de la inflación, entonces la empresa está en la posibilidad de pasar ese incremento vía precios al mercado. Usualmente eso tiene algunas limitaciones. Nosotros en la actualidad, que la inflación anual está por debajo del 2%, medio que el impacto no lo notamos. Pero imaginen un contexto en que la inflación fuera 3%, 5%, 8%, la cosa se pone un poco complicada. Sin embargo, como nadie es adivino, ¿cómo va a ser la inflación en los próximos años? A pesar que el MEF, el
el día viernes difundió un documento de cuál es la inflación esperada hasta el año 2024. Sabemos que son pronósticos. Todo el análisis del flujo de caja y la tasa de descuento se lleva a cabo a valores reales, vale decir, sin tomar en cuenta la inflación proyectada. Esta es una simplificación muy importante. Si quisiéramos incorporar la inflación, tenemos que pronosticar cuál va a ser la inflación en los próximos años. Una primera característica es que los flujos que nosotros utilizamos son flujos de tipo convencional. ¿Qué significa convencional? Que hay una inversión y en el primer año, a nivel de flujo de caja, hay un déficit. El año 0 hay un déficit porque estoy invirtiendo. En el año 1 hay un déficit porque los ingresos no cubren mis costos, pero de ahí permanentemente todos son ganancias. Entonces, cuando este flujo tiene esta característica, decimos que el flujo de caja es convencional. Aquí el modelo funciona perfectamente, se puede calcular el valor presente neto, se puede calcular la tasa interna de retorno, se puede calcular beneficio-costo, se puede calcular periodo de recupero, todo es posible. Más aún, como la TIR es una simulación que busca que la condición del BPN se lleve a 0 y como el BPN es una actualización de n valores, matemáticamente la TIR tendría n soluciones. Pero cuando el flujo de caja tiene esta característica, sucede que hay una sola TIR, la diferencia es imaginaria. Entonces, nuestro modelo básico que hemos estado desarrollando permite tener primero flujos negativos y de ahí en adelante todos los flujos son positivos. Puede ocurrir que se presente esta figura. Por ejemplo, invierto, voy ganando, ¿no? Y luego en el año 3 mi flujo sale negativo. Un caso típico es que yo invierto tomando deuda, el negocio me genera ganancias y en el año 3 el banco me dice amortiza la deuda. Entonces, como solo he estado pagando intereses, digamos, aquí pago intereses, entonces mi flujo de caja sale positivo. Pero cuando comienzo a amortizar, recuerden que amortizar es devolver el capital y flujo de caja se vuelve negativo. Entonces, estos son flujos no convencionales. ¿Y por qué se llama no convencional? Porque aparece un signo, un déficit en el camino. Este déficit puede ser por deuda, puede por amortización de deuda, o puede ser que de repente invertí en una máquina, esa máquina me produce esta ganancia, pero el mercado me exige otra máquina, por lo tanto, aquí en el año 3 hago una nueva inversión para mejorar los ingresos, pero ya se volvió no convencional. En este flujo, el valor presente neto no tiene ningún problema en calcularse, porque simplemente lo que hace el valor presente neto es cada monto, cada flujo de caja, lo trae al presente respetando su respectivo signo. En cambio, la TIR tiene una pequeña limitación en cuanto a su interpretación. Normalmente, la teoría señala que si hubieran dos cambios de signo, aquí van a haber dos tasas internas de retorno. Por lo tanto, de n soluciones, en el flujo convencional había una sola TIR, en el flujo no convencional pueden haber dos tasas internas de retorno y el resto va a ser valor imaginario. La gran interrogante es cómo se interpreta la TIR múltiple. Hay todo un procedimiento que se puede ampliar, se llama la TIR modificada, cosa que uno podría investigar un poco más si tuviera esa necesidad de hallar la TIR, aunque el valor presente neto responde tranquilamente y nos ayuda a saber si este flujo hace que sea rentable o no el negocio para el inversionista. Vamos a ver este ejercicio. La primera alternativa es un flujo convencional. La segunda alternativa es un flujo no convencional. Por favor, revísenlo, ingresen al campus y coméntenme la solución que aparece en el archivo en Excel con el nombre de aplicación 11.5. Ahí, por favor, tenemos 5 minutos de oportunidad. Entonces, hay consistencia. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Lo que sabemos es que la TIR es una función de grado n en donde la condición es que el valor presente neto es igual a 0. Esa es la TIR. Si ustedes me permiten, esto significa que si el valor presente neto es igual a f sub 0 más f sub 1 entre 1 más i a la potencia 1 más f sub 2
entre 1 más I a la potencia 2, y así hasta el último, f sub n entre 1 más I a la potencia n. Vamos a darle forma a esta ecuación. Esto es subíndice no sé si me permite subíndice y así por el estilo. Subíndice. Acá también. Subíndice. ¿No? Bueno, faltaría la potencia, ¿no? La potencia, esto es potencia al cuadrado. Potencia. Disculpen la lentitud en mi Excel. Bueno, aparte de, tomando los medicamentos y no estoy tranquila, pero mira, como hace 15 días atrás, la impresión subió a 15. Ya, ok. Entonces, este es el valor presente neto. Cuando queremos hallar la TIR, lo que hacemos es que esta ecuación, esta ecuación se vuelve cero. Cero. Cuando esta ecuación se vuelve cero, sí, de mañana. Cuando esto ocurre, esta I se llama TIR. Ah, ya. Porque yo dije, ¿no? O sea, entonces, por eso la pregunto. Por eso que cuando nosotros hablamos de la TIR, señalamos que la TIR es la solución de una ecuación de grado n. Por lo tanto, si es una solución de una ecuación de grado n, va a haber n soluciones. Entonces, cuando el flujo es convencional, como este tipo, no hace falta dudar que hay más de una TIR. ¿Por qué? Porque si nosotros graficáramos, entonces, el valor presente neto depende de I, donde I es la tasa del costo de oportunidad. Llamado también en este caso tasa de descuento. Entonces, para nosotros, cuando estamos en Excel, es muy fácil hallar la TIR. Ustedes antiguamente, ¿cómo se hacía? Se hacía manualmente. Entonces se iba probando, ¿no? La tasa de descuento, ¿qué pasaría si fuera 0%, 5%? No va subiendo.
Y para diferentes tasas, porque ese es el BPN, para una tasa de descuento, para una I, hay un BPN. Si la I cambia, hay otro BPN. Eso lo vimos en el modelo cuando desarrollamos. Entonces acá lo que hacemos es simplemente hacer esa simulación. Es decir, diferentes valores de la tasa de descuento para ver cómo varía el valor presente neto. Por ejemplo, aquí, si viéramos al 25%, lo que hacemos es simplemente copiar a este 25% el valor presente de este flujo. Si estamos hallando el valor presente de este flujo, pero para una tasa de descuento del 25%. Y así, ¿no? Y acá, por ejemplo, aquí hallamos el valor presente neto, tomamos el valor presente neto a esta tasa. ¿Por qué? Porque el valor presente neto depende de la tasa de descuento. Y efectivamente, la primera alternativa, si graficáramos esto, si graficáramos todos estos valores, la primera alternativa tiene esta curva. Notemos que no es una recta. ¿Y por qué no es una recta? Porque justamente es un polinomio. Gracias. Notemos, es un polinomio. Entonces, al ser polinomio, la gráfica no es una recta. ¿Y qué notamos? Que cuanto mayor sea la tasa de descuento, parece que acá se ha desconfigurado. Cuanto mayor es la tasa de descuento. Así. Cuanto mayor es la tasa de descuento, disculpen, se ha desconfigurado. Bueno. Ahora sí. Entonces, cuanto mayor es la tasa de descuento, menor es el valor presente neto. Aquí en el eje horizontal, aquí está el valor presente neto. Perdón, en el eje horizontal, aquí está la tasa de descuento. Aquí están los valores de la tasa de descuento. Y en el eje vertical, aquí están los valores del valor presente neto. Entonces, con la alternativa A, la curva del valor presente neto solo corta una vez. De ahí en adelante, por más que la tasa de descuento vaya aumentando, la curva va a seguir disminuyendo. Por eso que hay una sola TIR aquí. En la segunda alternativa, B, hacemos lo mismo, hallamos valor presente neto para diferentes valores de la tasa de descuento y va a suceder que esta curva comienza a bajar, cuanto mayor es la tasa de descuento, la corta, ¿no?, al eje de las abscisas, sigue bajando, pero de ahí comienza a voltearse, revierte la tendencia. Aquí la vuelve a cortar y de aquí en adelante comienza a crecer y sigue creciendo. Entonces, en la primera alternativa, ¿qué ocurre? Solamente hay una TIR, 52%, que está por acá, 52%. En la segunda alternativa, vamos a tener dos tasas internas de retorno. Una al 7%, aquí está, y el otro al 41%. Entonces,
¿Cuál es la complicación? Imaginemos que el costo de oportunidad fuese 5%. Si el costo de oportunidad fuera 5%, ¿no? Nos ubicamos aquí, hallamos el BPN, valor presente neto, y vamos a notar que ambos son positivas, tanto la primera alternativa como la segunda alternativa. Pero si fuera 15%, la segunda alternativa, B, resulta que no es rentable. Pero cuando pasa de 41 a 45, se vuelve rentable. Situación que no ocurre con la primera alternativa. Para cualquier tasa de descuento, hasta el valor del 41%, pero hasta el valor del 52%, hasta ahí es rentable. O sea, la zona de rentabilidad es todo esto. Y de ahí viene la zona de no rentabilidad. Entonces, en resumen, cuando tenemos esta figura, el valor presente neto, aquí se calcula sin ningún contratiempo, basta usar el BPN, cuando tenemos flujos, convencionales, podemos trabajar con el valor presente neto al 12%, no hay ningún problema. Podemos hallar la TIR, la solución va a ser exactamente la misma. En cambio, con la segunda alternativa, en este caso, como es 12%, el valor presente neto responde claramente, pero si tomamos digamos la TIR, acá la TIR es 1,7 y otro es 41. Entonces la duda es cuál tomamos. Hay una metodología que es la TIR modificada, que podría ayudarnos, pero la recomendación de la mayoría de los autores es que cuando tengamos cambio de signos en el flujo, puede ser de este tipo u otra manera, ¿no? Trabajando con la TIR es suficiente. Ok, ¿algún comentario más del archivo en Excel? Ingeniero, buenas noches. ¿Podría explicar nuevamente la última parte que dijo de lo que recomiendan los autores? Claro. Vamos a ponerlo por acá. Lo que ocurre es que la rentabilidad usualmente es percibida con el BPN y la TIR. ¿Ustedes quieren hallar la rentabilidad de una inversión? Basta calcular estos dos. Prácticamente es suficiente. ¿Por qué? Porque a todo inversionista, y eso es lo que hemos estado repitiendo desde el inicio del curso, lo que le interesa es su ganancia. El que invierte quiere ganar, quiere ver su ganancia en términos monetarios. O sea, invierto 100.000, ¿cuánto solo voy a ganar? Y para eso está la BPN. Y en términos porcentuales, y ahí está la TIR. Porque la TIR es como que fuese una tasa de interés. Entonces, cuando uno invierte, todo inversionista dice, bueno, ¿cuánto solo voy a ganar? Y esa ganancia
a qué tasa equivale. Es como cuando uno, decíamos al principio, cuando uno va al banco y deposita 100.000 soles y el banco le dice te voy a pagar 3%, uno sabe 100.000 soles, cuántos soles te va a dar y sabe que 3% está por encima de la inflación. Algo similar, pero con diferente nivel de riesgo pasa con las inversiones. Cuando uno invierte, quiere saber cuánta plata va a ganar, porque invierte un monto, pero también quiere saber esa plata en términos de tasa de interés, cuánto representa. Esa fue un poco la intención, o sea, bajo esta óptica, beneficio-costo y periodo de recupero del capital son indicadores adicionales. O sea, cuando uno analiza una inversión, no hace falta calcular los 4 indicadores, sino que nosotros en el marco de la academia hemos usado los 4, pero el criterio básico de los analistas, de los investigadores es, efectivamente, ¿no? Si yo instalo un restaurante invirtiendo 100.000 soles, bueno, sé que 100.000 soles representa, pues, de repente, el costo de mi departamento. Entonces, si el negocio me va a dar durante los próximos 5 años una ganancia neta, o sea, vale decir, recuperando mi inversión de 30.000 soles, yo sé lo que significa 30.000, pero ¿cuánto rinde? Digo, rinde 9%. Entonces, 9%, ¿cómo lo entiendo? Me rinde 3 veces lo que estoy ganando ahora, si fuera mi alternativa de ahorro, que estoy ganando 3%, significa 3 veces. ¿Pero por qué 3 veces más? Por el riesgo que estoy corriendo. Porque en el banco, si yo dejo mis 100.000 soles, si algo le pasa al banco, el Estado va a responder. Pero en mi negocio, si mis 100.000 soles se pierden porque el negocio fracasa, nadie me va a responder. Entonces el riesgo debe estar incorporado en la tasa. Entonces, un poco en la pregunta, en la práctica, perdón, noten ustedes que en la letra A de la pregunta, no se le dice analice usted la rentabilidad. Se pone una acotación. Analice usted la rentabilidad en términos monetarios y en términos porcentuales. Vale decir, lo que les pedíamos era que ustedes calcularan con el BEP y la TIR y tomaran una decisión. Pero es costumbre, no solamente de ustedes, sino de muchos proyectistas, de calcular los 4 indicadores. Obviamente, si ustedes han calculado los 4, eso no está mal, sino que es un trabajo más que cuando uno está apremiado de tiempo es valioso, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar, ¿no? O sea, entonces, en este caso del ejemplo que estábamos mostrando, el BPN, el valor presente neto, no se hace ningún problema porque es posible calcularlo sin ninguna contemplación. Pero la TIR se puede calcular, tiene 2 valores, su problema es en la interpretación. Si uno quiere ganar por debajo de 7%, no hay problema. Si uno quiere ganar por encima de 41%, no hay problema. El problema es cuando alguien quiere ganar 20%. Resulta que ese negocio es rentable, pero no es rentable porque rinde menos, porque el BPN es negativo. Entonces hay una pequeña contradicción. ¿Ok? Bien, ahora vamos a continuar con la teoría, un poco más de la teoría. A ver. Ingeniero, disculpe, al Sí, parecer hay algunos compañeros que están en sala de espera. Si podría dejarlos pasar, por favor. correcto.
Ya está. Después, otra situación que se puede presentar es que el flujo salga del mismo signo. Obviamente ya no es convencional, porque lo convencional es invertir para ganar. Entonces el flujo, todo puede ser positivo o todo puede ser negativo. Todo puede ser positivo. Usualmente esto ocurre con algún programa de ahorro. Muchas veces, en algunas viviendas y en algunas industrias hemos tenido experiencias en que cambiando foco, los famosos focos ahorradores, que la inversión es mínima, los recibos de luz de arranque se reducen sustancialmente. Entonces, si alguien quisiera hacer un análisis de cuál es la conveniencia de cambiar un ahorro por otro, por un foco ahorrador, si me permiten el término, resulta que el flujo de caja era positivo. Entonces aquí el valor presente neto no es ese problema porque lo calcula y lo interpreta. Pero acá no hay TIR, porque para que haya TIR, el BPN tiene que ser 0 y acá nunca el BPN será 0. El segundo caso ocurre en negocios o alternativas de subsidio, en donde, por ejemplo, la empresa decide patrocinar una posta médica o un colegio, entonces siempre va a estar saliendo plata de la empresa. Va a ser negativo, negativo, negativo. Hay un plan social que cumplir. Acá tampoco hay TIR. Entonces acá, si yo tengo 3 escuelas que apoyar y no tengo plata para los 3, hago el BPN, entonces voy a elegir aquella que tenga el menor valor presente neto, negativo, ¿no? Que significa mayor BPN en términos matemáticos. A ver, hagamos la prueba. Aplicación 11.6. Intentemos calcular para ver cómo responde el modelo. Bien. Este es el Excel. Entonces acá, por ejemplo, en la primera alternativa, todos son costos. ¿Y cómo se interpreta? Este es un caso, por ejemplo, cuando uno quiere reemplazar una máquina o quiere comprar una máquina. Hay 2 alternativas. Una máquina cuesta 1 millón, otra máquina cuesta 700.000, ¿no? Y operar con esta máquina, sus costos de operación y mantenimiento van a ser 400.000. En cambio, con la segunda van a ser 500.000. Entonces, la lógica es hablar de rentabilidad, pero en términos indirectos. Se entiende que con estas máquinas, con ambas voy a vender lo mismo. Por lo tanto, mis ingresos van a ser los mismos. Entonces, cuando yo busco aquella máquina que me cueste menos, voy a tener mayor ganancia. Por lo tanto, estoy hablando de rentabilidad. Entonces, la rentabilidad indirecta es analizar solo flujo de costos, costos de operación. Entonces, en este caso, estamos analizando la inversión, que es un costo, y estamos analizando los costos de operación propiamente dichos en los siguientes años. Entonces, si nosotros halláramos el BPN, el valor presente neto, vemos que funciona perfectamente. Pero hallar la TIR, ni Excel sabe qué cosa es. Entonces aquí la elección va por el menor costo equivalente. ¿Qué significa el menor costo equivalente? A la misma fecha.
y eso es el valor presente neto. Entonces, el menor costo equivalente es la alternativa B. Menor costo equivalente. Pero si lo viéramos tal como aparece, esto también es similar a decir mayor valor presente neto. ¿Cuál es la diferencia? Aquí no estoy mencionando si el valor presente neto es costo o no. En cambio, en el primero, aquí estoy diciendo que es costo. Entonces, definitivamente, menos 1800 es mayor que 1900. Eso es el BPN. Pero si me olvido del signo y digo costo, el costo es 1800, acá el costo es 1900. Al decir costos, me olvido del signo y efectivamente este es menor costo. O sea, da lo mismo hablar en este lenguaje o en este otro lenguaje. Acá, naturalmente, no hay TIR, no hay beneficio-costo, no hay ni periodo de recupero de capital. Luego, otra situación que se presenta es que el modelo que estamos desarrollando, que hemos desarrollado y que ahora lo estamos cuestionando, es que el modelo supone que durante el análisis, año por año, el costo de oportunidad va a ser diferente. O sea, primer año será, pues, yo que sé, 6%, segundo año 7%, tercer año 8%. O sea, año a año va cambiando. Noten que esto no es una simulación, sino que el costo de oportunidad varía año a año. El modelo asume que el costo de oportunidad es igual todos los años. La I que utilizamos para llegar al BPN es igual todos los años. Entonces acá la pregunta o el cuestionamiento es, ¿y qué pasa con la rentabilidad si la tasa de descuento, en este caso representado por el BPN, varía año a año? Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que el valor presente neto se calcula sin ningún contratiempo. Si la tasa va variando, hay que hacerlo paso a paso, uno por uno. En lugar de aplicar una fórmula única, hay que hacerlo según se vaya presentando los periodos. La TIR se puede calcular también, pero tendríamos una dificultad en su interpretación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un flujo convencional. Es convencional porque se invierte y luego se gana. Pero, y ahí viene el cambio, el costo de oportunidad o tasa de descuento ya no es 12% todos los años, sino que 12% primer año, 14% segundo año, 16% tercer año, 16% el cuarto año. Por favor, calculemos el valor presente neto y la tasa interna de retorno. En el archivo Excel. 11.7 tenemos los datos, coste de oportunidad, que varía, ¿no?, el flujo de caja. Entonces aquí hallamos el valor presente neto de cada uno, porque no podemos usar la fórmula, esta por ejemplo, de valor que está en 0 más PNA, nos pide una tasa, y es una tasa única. No, aquí la tasa varía año a año. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacerlo uno por uno. Noten ustedes este valor cómo se ha calculado. Se ha calculado dividiendo 900 entre 1 más 16% al cuadrado, luego entre 1,14 y luego entre 1,2. Es decir, se hace uno por uno. Igual pasa con la siguiente. Por ejemplo, el que está en el año 2 es 800 entre 1,14 y entre 1,12. Si ambos fueran iguales, sería el cuadrado. Pero como son diferentes, simplemente lo hacemos uno por uno. Vale decir que, en otras palabras, de aquí vamos retrocediendo, ¿no?, hasta llegar al año 0. En cambio acá vamos retrocediendo y así año por año. Ya hallamos el BPN
con ciertas dificultades tal vez. Como estos valores están al año cero, vamos sumando, acumulando y llegamos a este BP. En cambio la TIR no se hace problema. Coge el flujo y llega a la TIR. Entonces aquí permítanme hacer una acotación. El valor presente neto para su cálculo necesita tasa de descuento. Sin ello no se puede calcular el BP. Pero para decidir basta ver si es mayor, igual o menor que cero. Es decir, no hay manera de calcular el BPN si no hay tasa de descuento. Pero una vez calculado, simplemente miras el valor. Si es cero o es mayor que cero, es rentable. Si es menor que cero, no es rentable. Cosa muy diferente es con la TIR. La TIR, para su cálculo, no requiere nada. Acá la TIR simplemente calcula. Pero para decidir requiere de tasa de descuento. Acá, por ejemplo, ya calculé 63. Con algo tengo que comparar. En nuestro caso, da la casualidad que 63 es superior a todos estos. No hay duda, negocio rentable. Pero supongamos que la TIR hubiera salido 13. Sería rentable primer año y año y medio, y después ya no sería rentable. Un poco contrasentido, ¿no? Cosa que el BPN no genera esa duda. Es una alteración del modelo que perfectamente, en este caso, el BPN sigue respondiendo. La TIR tiene algunas restricciones o limitaciones. Otro caso es que hay un efecto combinado y esto ocurre cuando la inversión toma mucho tiempo o hay que hacerlo por etapas, ¿no? Entonces, invierto en el año 1, en el año 0, en el año 1 sigo invirtiendo, pero en ese año 1 ya estoy produciendo con la primera inversión. Ya, es como que yo pusiera un negocio de dos pisos, termino el primer piso vendiendo, está dando ingresos, pero son pocos ingresos porque la atención es parcial. Construyo el segundo piso, acá hay negativo por dos motivos. Puede ser por dos motivos, porque estoy invirtiendo y porque estoy perdiendo. Y luego vienen ganancias en adelante. Entonces hay una combinación, un efecto combinado que puede ser un año, 2 años o puede ser meses. Entonces la pregunta es, ¿y esos casos cómo lo abordamos? Vamos a ver esta situación. Este es un caso de un proyecto cuya inversión dura 2 años. En el año 1 se invierte la parte más fuerte, en el año 0 la parte más fuerte, en el año 1 una inversión complementaria, pero la inversión del año 0 ya está generando ingresos en el año 1, pero para que estos ingresos sean posibles hay que incurrir en gasto de operación. En el año 1 hay una combinación entre inversión, costo de operación, vale decir costo de producción, gastos administrativos, gasto de ventas, ya tengo ingresos. Ya a partir del año 2 todo es operación. Entonces uno se pregunta, en este contexto, para este caso, ¿cómo podemos analizar la rentabilidad? Para facilitar, nos dicen que el costo de oportunidad es uno solo, 12%. Por favor, chequemos el archivo en Excel. Un par de minutos. Normalmente cuando la inversión dura más de un año, es conveniente hacer la separación. Esta es la inversión y este es el beneficio, ¿no? Y lo que podemos hacer es acá hallar este flujo. Recuerden que este flujo, así trabajábamos anteriormente, ¿no? No era necesario separar porque entendíamos que esto era inversión, esto era pérdida y es un flujo convencional. Pero acá da la casualidad que la pérdida es 200. ¿Y por qué sale 100? Porque está perdiendo 200, pero ganó 500, o sea, su ganancia es, ganó 700, pero su ganancia es 500, pero como está invirtiendo, el flujo se vuelve negativo. Entonces, cuando esto ocurre, es importante, cuando la inversión, reitero, ocurre más de un año y hay una simultaneidad con los resultados operativos, es conveniente hacer esta separación. Pero si la inversión fuera una sola y no hay más inversión, sino que esta es pérdida, no tiene sentido hacer esta separación. Entonces, ¿qué hacemos? Una manera es hallar el valor presente de cada uno. ¿Cómo así? Hallamos el valor presente de cada uno. De la inversión, de los costos de operación y de los ingresos de operación. De cada uno. O sea, tratamos esto como si fuese un flujo. Esto como otro flujo. Y esto como otro flujo. Y notemos acá qué ocurre. Vamos a hacer esto. Sumamos algebraicamente y esta suma algebraica
resulta ser la misma que si calculáramos con el BPN. Este BPN, ¿no? Si calculamos así, más valor inicial más BNA, la tasa de 12%, y luego el flujo, o sea, si aplicamos la fórmula del BN, si halláramos el valor presente usando la fórmula, da lo mismo que si sumáramos algebraicamente esto. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? La ventaja está para calcular el beneficio-costo. La ventaja está para calcular el beneficio-costo. Y ahí la ventaja. ¿Cómo así? Porque el beneficio-costo es beneficio, o sea, beneficio es menos 1000 más 4000, este es beneficio, entre el costo en valor absoluto. Y el costo en valor absoluto es este. O sea, el costo de la inversión, entonces ahí sale el valor de 2.0. En la medida que ustedes no tengan la necesidad de hallar el beneficio-costo, simplemente esta separación no es de mucha utilidad. Pero si ustedes quieren hallar beneficio-costo, esta separación en su cálculo. Miren ustedes cómo calculamos esto. Beneficio es la diferencia. Como ya están actualizados, se puede operar aritméticamente. Este beneficio dividimos entre el costo, que es la inversión, y nos da el valor respectivo, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué los autores le dan mucha importancia al beneficio-costo? Porque el beneficio-costo, el valor presente neto, es un indicador monetario de la rentabilidad. En el sentido, ¿cuántos soles pones? ¿Cuántos soles ganas? En cambio, el beneficio-costo es un indicador de productividad del capital invertido. Entonces acá el beneficio-costo se pregunta, ¿cuánto has invertido? Y yo he invertido 600 en términos nominales, que en valores del año cero equivalen a 1.530. Eso es lo que he invertido. Ok. Entonces, el beneficio-costo, si bien es cierto que forma parte de un criterio de rentabilidad, su mayor uso es para comparar alternativas de inversión cuando existe limitaciones de capital. Disculpen, por favor. Dime. Sí. Ahí no, es la inversa, los pagos. Sí, disculpe, me confundí.
Ok, muchas gracias. Disculpen, existe limitación de capital para invertir. Prácticamente, el BPN es un indicador universal. Incluso tiene un uso mucho más amplio que la TIR. A pesar de que la TIR, algunos inversionistas lo sienten mejor porque dicen, yo sé cuánto está la inflación, yo sé cuánto rinde en otros países. O sea, lo notan un poco más relacionado al negocio. Pero a pesar de eso, financieramente, como operador, el BPN no tiene ninguna limitación. Solo que cuando comparamos alternativas, que su compañero en la clase pasada expuso muy bien, alternativas dependientes, independientes, ahí cuando uno compara, el BPN sigue siendo un buen indicador, pero cuando la empresa tiene poco capital para invertir, imaginen una empresa que tenga 5 proyectos y la plata no alcanza para los 5, entonces el sentido común es, si no alcanza para 5, ¿cuáles va a elegir? 2 o 3, naturalmente lo que la plata alcance. Entonces ahí lo que surge es, voy a seleccionar aquellas alternativas que me den mayor productividad. Vale decir, a igual inversión, mejor beneficio. A igual inversión, este beneficio debe ser mayor, ¿no? Entonces esa es la única situación en que el BPN le saca la delantera, el beneficio costo le saca la delantera al BPN, y a pesar de eso, en el mundo académico aún hay discusiones cuál es el mejor, ¿no? Entonces, en términos académicos, el B es el mejor indicador. En términos prácticos, entre el BPN y beneficio-costo, en donde los académicos se dividen, es cuando vamos a racionalizar el capital. Ahora que en el país vamos a comenzar a discutir el presupuesto del próximo año, vamos a ver diferentes discusiones porque no hay consenso. La Constitución habla de beneficio-costo. Se entiende que el Estado no tiene suficientes recursos, especialmente ahora que la crisis nos ha golpeado, el país se va a volver a endeudar, entonces hay que invertir en temas productivos, temas que produzcan mejor resultado, pero ya se viene la campaña, ya se vienen las elecciones del próximo año, entonces un poco que se combina y el beneficio-costo un poco que saca pecho y ahí entra a tallar otros criterios ya no financieros, ¿no? La TIR empresarialmente es el preferido. Cuando uno conversa con un empresario, dice, BPN, dice, voy a ganar 100.000 soles, pero la rentabilidad es 3%. No, pero uno le explica, vas a ganar 100.000 soles, pero invirtiendo 40.000. No, un poco medio que no lo asimila. Cuando le dice, mire, tienes un negocio que te rinde 15%, 18%, lo entiende perfectamente. Excelente, el banco me está cobrando 12%, estoy ganando más que el banco, es una reacción. Entonces, en este arte de entender cuánto conviene la inversión, hay que hacer una combinación entre lo empírico y lo académico y salir un poco más del tema financiero. Vale decir, ver aspectos de tema ambiental, aspectos de imagen, aspectos de, digamos, de responsabilidad social, y al final toda una combinación de más factores no financieros que financieros pueden inclinar la balanza de cuál es la mejor alternativa de inversión.